Hola, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, sí, señor. Perfecto, Zoraida, buenas noches, espero estén muy bien. Vamos a ver el segundo resultado de aprendizaje, la clase número 2, informando que, no sé, ayer había un problema para subir como la grabación, solo subieron 30 minutos y en realidad duró 1 hora 40 minutos. Entonces, afortunadamente ya se logró subir, entonces ya está en la plataforma. mm, para aquellos aprendices que no se pudieron conectar el día de ayer, se puedan poner pues como al tanto del primer resultado de aprendizaje y de las primeras dos evidencias, que era un taller y era un foro. No sé si hay alguna inquietud o alguna duda antes de comenzar este segundo resultado de aprendizaje. Me cuentan. Listo. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, mm, por acá se están conectando. Voy a darles acceso. Me van a confirmar, por favor, si ven la diapositiva en la pantalla. Perfecto. Vamos con el primer resultado de aprendizaje. Hey, alguien que me diga qué vimos ayer, algo que se acuerde, lo que sea. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué hablamos? No se acuerdan de nada. A ver, yo veo. Está Andrea, está Ángel, está Angie, está Berlis, está Daniel, está David, está Ismaelina, está Oscar, está Zoraida y está Giselle. Están conectados. Profe, ¿no era sobre los derechos de trabajo? Ah, estábamos hablando de unos derechos fundamentales en el trabajo, sí. Mencionamos algunos, solamente en relación con el trabajo. Sin embargo, hay varios, pues, como derechos fundamentales en general. Por acá se están conectando. Vamos a ver el segundo resultado de aprendizaje y bueno, iniciemos con unos indicadores que están acá. Les voy a mostrar. Ahí, espérenme un momento. Aquí están. Que varían mucho. O sea, varían no. en- digamos que el gobierno nacional ha mantenido lo que se había planteado acerca del salario mínimo, entonces, tan extraño. Aquí me muestra la diapositiva que es esta, y la voy a abrir.
De acuerdo al salario mínimo decretado, que fue suspendido, que se le ordenó a la presidencia de la República ajustarlo, digamos más que ajustarlo, fundamentar de fondo porque ese salario es conveniente para este momento en el contexto colombiano. ¿Cierto? Eh, Según eso, tenemos unos indicadores o unos reconocimientos en derecho laboral individual, ¿cierto? En la tabla que ven ahí en la diapositiva van a poder ver lo que valdría el salario diario, quincenal, mensual, anual, el respectivo auxilio de transporte, lo que saldría diario, quincenal, mensual, para un total de un salario de 2 millones de pesos con salario y auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces el salario vendría siendo 1.750.905 y el auxilio de transporte 249.095. Tenemos unas prestaciones sociales y una seguridad social a la cual tenemos derecho a recibir, ¿cierto? Recuerden que la salud se paga de manera solidaria, el 8.5% para el empleador y para pensión el 12%, ¿cierto? Entonces ahí en la tabla podemos observar lo que vendría siendo el gasto diario de un trabajador, el gasto mensual, perdón, quincenal, mensual y anual, con todo lo que hay que pagar por ley, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no todos pagan a ICBF ni al SENA, porque tienen que ser empresas pues, que tienen un número significativo de trabajadores. Está el tema de cesantías, interesa las cesantías, primas y vacaciones que vamos a ver ahorita más adelante. Miren que ahí aparece lo que vale un día de un trabajador, 98.396 con ese salario. Quincenal, 1.475.935. Mensual, 2.951.870. Hay que tener en cuenta que hay factores que pueden variar por el riesgo, el tipo de riesgo, la ARL que tengan. Puede que varíe de acuerdo al tipo de riesgo, que se pague más o se pague menos. Las cajas de compensación también manejan un tema de un porcentaje, ¿cierto? Y algunos conceptos que de manera voluntaria el trabajador quiera pues como pagar. Entonces, pero vendría siendo en general entre 2.951.000 hasta 3.100.000, 3.200.000. Listo, eso es lo que vale un empleado en Colombia para cumplir con todo lo que propone el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y estos decretos que se fijan anualmente para la fijación del salario mínimo. ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que mm, ese salario está ajustado para la realidad de Colombia? De pronto no es el momento, lo subieron demasiado. ¿Qué pasa? Denme su opinión, no importa como lo importante es aportar pues a la clase. Primero tenemos a Ángel y segundo a Zoraida. Profe, buenas tardes, profe. Primero quería hacer una pregunta respecto a ese tema. Sí, Ese salario, o sea, eso no se analiza por la empresa, ¿verdad? Ni se tiene en cuenta la productividad, sino que eso básicamente se decreta directamente por el gobierno, por así decirlo. sí, señor, eso es decretado, es un decreto que se ajusta anualmente de acuerdo a las condiciones del país, a lo que logren en una negociación, una mediación entre los sindicatos, las empresas, ¿cierto? De acuerdo a mejorar la calidad de vida también, se tienen en cuenta muchos factores para definir ese salario mínimo. Lo que pasa es que la propuesta del gobierno actual es que busca que se pague un salario vital. ¿Qué quiere decir? Que tú tengas la posibilidad de con ese dinero vivir dentro de las condiciones dignas que propone la Constitución Política de Colombia. Y aplica para todos. Entonces tú me dirás, pero si aplica para todos, ¿cómo hacen las pequeñas empresas, cierto? Las empresas que apenas están emergiendo, o pymes.
no tienen para solventar, digamos, el valor completo. Se supone que con los decretos hay como una propuesta de que también hayan unos beneficios compensatorios para las empresas emergentes, porque obviamente hay empresas que no les da para pagar eso y ¿qué va a hacer? Aumentar la informalidad, ¿cierto? Puede aumentar la informalidad, ¿cierto? Eh, Zoraida, ¿sí? No se escucha. Hola, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Pues, dependiendo lo que dices del salario, hay Sí. mucha gente que prefiere la informalidad Ajá. porque el día le sale mucho mejor. Ya están Ujú. acostumbrados a ganar más de lo que, ¿qué? De lo que nos sale a nosotros, pues que trabajamos por empresa. También hay demasiada competencia. Por esa misma situación, pues ven que consiguen más fácil un poco más de ingresos y hay mucha gente que también prefiere ser independiente porque Ujú. hay muchas empresas que no respetan los derechos a los que eh, laboralmente deberían respetarlos. Ujú. Ujú. Bien. Gracias, Zoraida. Por supuesto, digamos que el tema de la informalidad siempre ha existido y regularlo, digamos que en la norma hay un gran vacío cerca de ese tema de la informalidad, porque hay posturas en donde dicen que a mayor salario, mayor tasa de desigualdad, porque obviamente yo, por ejemplo, soy independiente, ¿cierto? Pero yo me pago mis cosas, pero yo soy independiente. Y en ciertos municipios que me ha tocado recorrer muchos, no se maneja ese tema de tener la posibilidad de ganar lo mismo que un salario mínimo. Hay situaciones que son precarias, hay situaciones en donde incluso la economía local no da para pagar, digamos, lo que se propone en este momento con el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, aplican los dos escenarios. Empresas que en este momento tienen la posibilidad, que incluso aceptaron en este momento eh, en la última concertación que hubo, algunas empresas obviamente dijeron vamos a sostener el salario mínimo, ¿cierto? Vamos a hacer ajustes incluso para que esto sea, digamos, algo más equitativo. En contraposición, o no, en contravía, perdón, de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Entonces, gracias, Zoraida, por tu aporte. ¿Quién más? Por aquí tengo a Berlis. Buenas noches, instructor, buenas noches, compañeros. Pues yo, con respecto al punto de la compañera que acaba de dar, eso no se aplica en todos los municipios. En lo de que la informalidad, hay personas que prefieren la informalidad por la ganancia, porque por lo menos acá en mi ciudad, en Valledupar, la informalidad se ve más es por un tema, una cuestión es obligatorio prácticamente. No hay muchas empresas, no hay, o sea, no hay una fuente de ingresos que uno diga, sí, te van a contratar, porque la mayoría de las personas aquí en Valledupar quieren un trabajo fijo, pero no pueden tenerlo, porque por lo menos una persona, un vendedor de café, no gana lo mismo, no se va a ganar 100.000 pesos diarios. Acá lo hablo desde la experiencia, desde mi tierra. O sea, no es por invalidar el punto de la compañera, sino viendo otro lado como la otra cara de la moneda. Sí, tener ambas Acá, perspectivas, que como te lo decía, están los exactamente. dos contextos, están los dos El, contextos. el, el otro punto es que nosotros como ciudad no, o sea, nos obliga a trabajar de manera informal, incluso bares, restaurantes, o sea, donde uno puede decir, hay una fuente de ingresos permanente, se contrata a las personas por días, por turno, y nunca se les paga de manera adecuada. Por lo menos aquí un turno de trabajo puede costar 45.000 pesos. Una persona que trabaja de 3 de la tarde a 12 de la noche.
porque incluso nos ha tocado a personas como yo hacerlo. Entonces, pues no tanto, o sea, no es que la persona acá en esta parte de Colombia, no es que las personas pues trabajen de manera informal porque quieran, sino porque les toca. Muy bien, muchas gracias, Berlis. Por supuesto, es lo que mencionaba, están los dos contextos, están, digamos, empresas que están pues lo disertaron en la última conversación que tuvieron con el Ministerio del Trabajo, con el tema de la suspensión del salario, y dijeron, bueno, vamos a pagar lo que corresponde, ¿cierto? Pero hay empresas, o sí, empresas emergentes, emprendimientos, pymes, que en este momento no tienen el factor económico para pagar también eso. Y hay mucha informalidad en todos los municipios de Colombia, en todos, ¿cierto? ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo hacemos que las personas o las empresas, ¿cierto? Tengan la posibilidad de pagar de acuerdo a su capacidad económica o de sus ingresos? Eso sería muy justo, ¿no? Demostrar que de acuerdo a su actividad económica usted pague o no lo que corresponde por ley. Entonces, que hay maneras en Colombia, pero, por regla general, el decreto del salario mínimo es para todos, ¿cierto? Es lo mínimo que se debería pagarle a un trabajador. Eh, por acá tengo otra mano alzada, Ángel, ya como para comenzar. Ah, sí, profe, qué pena, yo le aporto otra cosita ahí también. Es que Sí. también hay muy bajos incentivos a la formalización. ¿A qué me refiero con eso? Porque yo particularmente, como la compañera Berly, también soy de la costa y realmente uno tratar de abrir un negocio casi que en cualquier parte de Colombia, formalmente te piden una cantidad de documentación que primero uno no tiene ni la más remota idea de qué es, siendo de Sí. ese hecho, o sea, uno de pronto que lo vaya a montar. Segundo, Ujú. te suman una cantidad de costos para tú formalizarte que tampoco uno le ve como mucho sentido a pagar. ¿Por qué me refiero con eso? Porque particularmente en Colombia hay una cosa que yo no sé por qué se nos ha dado así, y es que vemos, o sea, la protección del medio ambiente y demás cosas, o sea, no estoy en contra de eso, pero sí me parece que, por ejemplo, hay cosas de primera necesidad como los acueductos, entre otras cosas, que deberían estar hasta cierto punto dentro de un cuidado o un margen diferente. Por ejemplo, aquí tenemos proyectos porque la comunidad indígena de no sé qué lado dice que esta zona es ancestral y no sé qué, o sea, no pienso que no, que eso está malo, no. Pero sí deberíamos ver como la priorización de la evolución o el desarrollo de la ciudad. Porque si, por ejemplo, si yo para formalizarme tengo que pagar al año 1 millón de pesos y mi negocio nada más da 10 millones de pesos y yo soy autoempleado, 10 millones de pesos mensual, yendo súper bien, pues esa parte pues se coloca súper difícil para mí lograr sacar eso, porque yo tengo que sacar pues la parte pues de proveedores, de insumos, de pago para mí como trabajador y demás, o sea, realmente cuánto me quedaría quedando si tengo que aportarle pues al Estado un gran pedazo del pastel. Ahí está el inconveniente de pronto de tanto formalismo. Sin embargo, también hay unos beneficios de tenerlo, ¿cierto? Si sabes usarlo, si sabes, digamos, los límites o lo que se te atribuye por pertenecer a una cámara de comercio y a pagar industria y comercio, ¿cierto? Entonces, también te brinda una seguridad no solo como persona y no obviamente jurídica para representar tu empresa, incluso para expandirte,
recibir, digamos, no sé, socios, hacer algún tipo de sociedad incluso como empresa. Entonces, eh, no lo podemos limitar, porque entonces, listo, necesitamos formalizar, pero necesitamos conocer tú, quién eres, cuál es tu actividad económica, qué haces, cuáles son tus balances, haz tus balances correctos, ¿cierto? Ellos no se van, ¿qué es lo que nos cobran, por ejemplo? Mm, declaración de renta, ¿cierto? Pagar Cámara de Comercio, pagar Industria y Comercio. ¿Qué más crees que tienes costos mensuales? Aparte de la formalización, digamos, legal, más allá de pagarle a empleados o no. Creo que por algo está la estructura y por eso hay empresas que rentablemente lo son. Pero si tú me hablas, bueno, yo apenas estoy emergiendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me ponen a cobrar tanto? Mm, es como el pedazo que corresponde por estar más formalizado, por tener esa capacidad como atributo de personalidad, de, de poder presentarte ante la sociedad y hacer negocio, ¿cierto? Y estar como identificado de acuerdo a lo que decides hacer. Bueno, voy a continuar. Por acá están las diferentes jornadas que existen, ¿cierto? Estamos con la hora laboral ordinaria, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo las horas ordinarias que nocturnas. Recordar que antes estaba hasta las 9 de la noche. Ya en este momento tenemos trabajo diurno entre las 6 a.m. y las 7 de la noche, ¿cierto? Y aquí aparecen los respectivos valores de lo que cuesta una hora laboral ordinaria, una nocturna, lo que vale una hora extra, ¿cierto? Lo que vale una hora extra nocturna. Tenemos una licencia de maternidad de 18 semanas, 4 meses y medio. ¿Desde qué momento creen que se concede la licencia de maternidad, obviamente para la madre? ¿En qué momento se concede? Se otorga. Desde que nace el bebé, Desde que nace el bebé. desde Eh, mucho antes. No, que creo que cuando, creo que eso es un mes antes del parto, si no estoy mal, creo que empiezan dependiendo también de la condición médica de la madre. listo. Zoraida, ¿qué dice? Pues que yo tenga entendido y por lo que he visto en la empresa, puede ser 1 o 2 semanas antes y empieza a contar de ahí en adelante. Muy bien, le atinaste, Zoraida. Es una semana antes de la fecha en la cual estaba estipulado, digamos, tener el bebé, ¿cierto? Si cumplió los 9 meses, es una semanita antes de los 9 meses. Y obviamente lo que mencionan en el chat, pues de acuerdo a las condiciones, por supuesto, no es lo mismo un embarazo riesgoso, donde ya sepamos pues que, que viene pues como con complicaciones, se puede otorgar obviamente antes. Por aquí, permítame un momento, yo miro que me tengo en el chat. Cuando el médico lo considere, puede ser antes o después. Pues de acuerdo, sí, de acuerdo a cómo esté ella de salud. Porque a partir de los 7 meses ella podrá tener el hijo, ¿cierto? Permítame aquí un momento. Tenemos una licencia de paternidad de 14 días, o sea, 2 semanas, 2 padres, 2 semanitas, y una licencia de luto por 5 días hábiles. Les pregunto, ¿ustedes creen que nos pueden otorgar una licencia de luto por la muerte de un primo? No, señor. ¿Por qué? No, Porque creo que para uno tener una licencia por luto es como primer lazo de consanguinidad. O sea, madres, padres, abuelos y hermanos creo que son los que entran ahí. Ok, gracias, Oscar. Tienes razón. Hay algo que se llama consanguinidad, que son las personas con las que yo tengo el mismo vínculo de sangre. Y
tenemos unos grados de consanguinidad. Vamos a ver para quién aplica en cuestión de trabajo. Pues hacia abajo primero, que son los hijos, ¿cierto? Después hacia arriba, que son los padres, los abuelos, después hacia los lados, que son los hermanos, y hasta ahí en grado de consanguinidad, ¿cierto? Ahí no entraría el tío, no entraría el primo, para tenerlo presente, ¿listo? Sin embargo, yo pienso que si hay forma de demostrar que es tu único familiar, digámoslo vivo, me parece que debería ser una razón justificada para pedir licencia de luto, bajo mi parecer, ¿cierto? Demostrar pues que realmente no era el único familiar que se tenía. Bien. Y tenemos algo que se llama la afinidad. También nos da la licencia de luto por nuestro compañero permanente, compañera permanente, y por nuestro cónyuge. Listo. Si hay un hijo de esa relación matrimonial o extramatrimonial, pues ahí ya sería licencia de luto por consanguinidad, por tener el vínculo pues con el hijo. Hay que tenerlo presente. Bien. Y tenemos unos que son civiles, que son los adoptados. Listo. Las personas que son adoptadas también tienen, digamos, esa licencia de luto. Permítanme un momento. Vamos a ver qué son los contratos. Y para eso me gustaría primero empezar con esta diapositiva en donde aparecen las características de los contratos de trabajo. Primero es un acuerdo de voluntades. ¿Cuál es la voluntad del trabajador? Pues leer el contrato y si está de acuerdo, es un acto voluntario de estoy de acuerdo, lo firmo. Es muy importante pues que obviamente los contratos se lean, porque si usted va a firmar algo es porque usted tiene esa capacidad como atributo de la personalidad de entender ese documento y de poder firmarlo. Es bilateral porque pues son dos personas, no es un contrato unilateral, sino bilateral. Ambas partes reciben un beneficio, lo que lo convierte en oneroso. También es principal porque no depende de otro tipo de contrato y se puede ejecutar a lo largo del tiempo, como un contrato a término indefinido, como un contrato a término fijo, lo que lo convierte en tracto sucesivo. Y que ambas partes tienen obligaciones mutuas. ¿Listo? Hey, 3 elementos esenciales de los contratos laborales. Hay 3 elementos esenciales que tienen los contratos de trabajo. Primero, la actividad personal. Quiere decir, pues, que yo voy a realizar la actividad por mí mismo, ¿cierto? Que por realizar esa actividad yo estoy subordinado. Quiere decir que a mí me pueden decir funciones en un tiempo establecido, en un modo, en una calidad, ¿cierto? Y que tengo esa dependencia con el empleador, ¿cierto? Y que por eso a mí me van a pagar un salario o una remuneración, ¿cierto? Esos serían los 3 elementos esenciales de un contrato de trabajo. Yo les hago una pregunta, ¿será que un contrato verbal de palabra, sin nada escrito, informal, es un trabajo legal? ¿Qué creen? Profe, sí, Sí, claro, sí me escucha. Sí, sí me parece que es porque es un acuerdo entre las partes, ¿no? Siempre y cuando pues exista pues ese vínculo de subordinación, ¿no es que se llama eso? sí. ¿Pero es legal o no es legal? Entonces, Pues, pues si hubo profe, subordinación, Se te está cortando, Ángel. Eh, Se te corta mucho, Ángel. Ezequiel. Profe, buenas tardes. No, profe, yo digo que no es legal porque hoy en día la verdad vale todo lo que está escrito y firmado por ambas partes.
Entonces, hoy en día ya no es como antes que la palabra la valían mucho, ahorita ya todo lo que vale es lo que está escrito. Entonces, no es algo como legal. Listo, Ezequiel, gracias por tu participación. Te devuelvo con otra pregunta. ¿Será que yo puedo demostrar o probar que una persona me contrató de manera verbal? Yo puedo probar que hubo un vínculo laboral. La verdad no, porque pues, como si la otra persona quiere decir que no y usted dice que sí, ¿cómo hay pruebas para evidenciar lo que se ha hablado? Listo, Ezequiel. Dame un momento, ya te voy a dar lo que pienso al respecto, pero primero los voy a escuchar. Primero está Oscar. ¿Qué piensa? Bueno, profe, pues yo en ese sentido, pues comparto lo que dice el compañero Ezequiel, desde que uno no tenga como comprobar de que se llegó a un acuerdo, pues no hay nada que hacer porque es como la palabra de uno contra la del otro. Pero pues Listo. pienso que si de pronto yo tengo un soporte como, no sé, una grabación, un video, donde se está como la charla o lo pactado verbalmente, al acuerdo que uno llegó verbalmente con el cual yo puedo, digamos, agarrarme para pelear un derecho que adquirí o algo, pues podría ser probable que sí pueda tener ese modo de comprobarlo. Del resto, pues, como se dice, es mi palabra contra la de la otra persona y ahí sí, pues, es muy complicado llegar a un acuerdo. Muy bien, Oscar. Muy bueno tu aporte. Ahorita respondo lo que pienso. A ver, ¿quién sigue? Berlis. Instructor, sí es válido lo que comentan los compañeros sobre el que es difícil, pues, demostrar que tienes un vínculo laboral con una persona de manera verbal, pero también tenemos que tener en cuenta es si la persona puede dar trabajo, o sea, como si yo tengo un negocio de arepas. Si yo tengo un negocio de arepas y una persona me dice, no, porque es que yo la demando a ella o nosotros tenemos un vínculo laboral porque por tal cosa. Entonces yo digo, no, es que yo a ella no, yo no le doy trabajo, pero me dice, pero es que tú en cierta manera necesitas una empleada porque tú tienes un trabajo, tú tienes una fuente de ingresos. O sea, ahí es un punto a favor del trabajador porque yo tengo cómo darle trabajo a él. O sea, él ya puede alegarte que ahí hay un vínculo laboral solamente porque yo puedo darle un espacio laboral. Otra cosa que es que ahora mismo, en este tiempo, pues existe chat de WhatsApp, una sola persona que diga que te vio trabajando ahí en esa parte es suficiente para que se te pueda creer de que tienes un vínculo laboral con esa persona. Muy bien, Berlis. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿quién sigue por acá la última mano? Oscar. ¿O no la bajo? Listo. Bien, muchas gracias ahí por el comentario, por participar. Evidentemente, mm, digamos que el contrato verbal es legal, inicialmente partiendo de ese principio que es fuente, digamos, de ley, que es la costumbre, ¿cierto? Y resulta, acontece que la costumbre quiere decir que a lo largo del tiempo es como dos personas se han puesto de acuerdo para hacer algo, ¿cierto? La costumbre lo ha demostrado a lo largo de la historia. Yo necesito una persona que haga lo que sabe hacer y yo le estoy dispuesto a pagar, ¿cierto? Yo le pago y hágame lo que necesito. Entonces la costumbre ha demostrado eso y la costumbre es fuente de ley. O sea, que quiere decir que es legal, pero, por supuesto, se tiene que cumplir con todas las garantías como si fuera un contrato escrito. Ahora, yo no puedo probar la buena fe o la mala fe. Eso es un debate jurídico, porque si usted dice que sí, el otro dice que no, ¿qué es lo único que va a tener de peso en un proceso judicial? Las pruebas. ¿Y con qué pruebas? En este momento, en la actualidad, usted puede probar una relación contractual con muchas cosas, como una transferencia bancaria, como unos mensajes de WhatsApp, como un video, como una fotografía, como que alguna persona, un vecino, un conocido sabía que tú estabas trabajando en el sitio, allá en ese sitio de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es una prueba testimonial. Están también las pruebas documentales, que es las que estábamos mencionando.
Entonces hay manera de demostrarlo y llevarlo a un estrado judicial, o pues digamos que inicialmente no hasta allá, sino en poderlo conciliar, poderlo hablar, pero es posible, sí, es posible. Solamente que es importante que sepamos que todo lo que nosotros recojamos a favor de lo que nosotros decimos que la verdad, sopórtalo, guarda todo, guarda las fotos, los mensajes, los contratos, todos los contratos ustedes deberían tener copia cuando son escritos. Cierre una relación laboral y usted va a trabajar informalmente, pues sepa hasta qué punto va en contravía de lo que dice la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo o en sí mismo su dignidad humana, hasta el punto de que usted diga, bueno, esto yo tengo derecho a recibirlo, esto estoy dispuesto a que no me lo paguen porque hay trabajadores que renuncian a varias cosas, pero más que todo por el estado de necesidad muchas veces, ¿cierto? Entonces, bueno, perfecto. Tenemos las modalidades del contrato, digamos, las formas de realizarse. Entonces, la pregunta iba encaminada a eso, pero sí se puede ser verbal y como mínimo se tiene que tener claro algunas cuestiones. Lo primero, la índole del trabajo, o sea, ¿qué es lo que vas a realizar? El sitio, en qué lugar vas a realizarlo, la cuantía, o sea, cuánto te van a pagar y forma, quiere decir de qué manera te van a pagar, transferencia, eh, efectivo, con un bien y la duración del contrato como tal. Profe, es lo único que tengo derecho. No, usted tiene que saber que usted siempre, por ley, tiene derecho a recibir seguridad social y prestaciones sociales, ¿cierto? Que en muchas partes no se paga, por supuesto lo comprendo, en otras partes sí se paga, eso depende, estamos en un país de mucha desigualdad, ¿cierto? Y más que todo en diferentes municipios no es tan recurrente ver tantas preempresas pues como pagando formalmente lo que corresponde, ¿cierto? Y tenemos el contrato escrito que está estipulado en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde menciona pues como lo básico, lo esencial para poder hacer un contrato por escrito. Vamos a ver algunos tipos de contrato. ¿Qué quiere decir el contrato a término fijo? Tu palabra lo menciona. Sabemos una fecha de lo que dura el contrato, ¿cierto? Ambas partes saben cuánto tiempo van a trabajar. Para un ejemplo, un año. La duración máxima de este contrato es de 4 años y puede ser renovado indefinidamente sin necesidad de cambiar de tipo de contrato. El fijo puede renovarse 4 años cada vez, las veces que sea, ¿cierto? Sí o sí tiene que estar por escrito y eso cambió con la reforma laboral, ¿cierto? Debe estar también por escrito porque si no se entenderá como indefinido. Hay que tener esa certeza en lo que dura ese tipo de contrato. Las notificaciones deberían hacerse 30 días antes. A lo que me refiero es que si tienes un contrato de un año, 12 meses, deberían notificarte un mes antes que se esté terminando el contrato que te lo van a renovar o que definitivamente no te van a renovar el contrato, ¿cierto? O sea, que al término que acabe ese contrato, pues ya no se va a renovar. Pero tú tienes derecho a recibir como trabajador esa notificación de 30 días antes del estado de lo que va a suceder o no. ¿Qué pasa si no te notifican 30 días antes, sino que te notifican 15 días, una semana antes? Automáticamente ese contrato se renueva por el mismo término. Si tenía un contrato de año, lo tiene que volver a contratar un año. ¿Por qué? Porque usted tiene que cumplir con esa notificación de 30 días antes. Bien, ¿qué pasa con los contratos que son menores a un año? Por ejemplo, un contrato a 5 meses, a término fijo, o a 3 meses, de enero a febrero, de enero a marzo. Lo contrataron 3 meses, primer periodo de contratación, 3 meses, y iba a ganar 2 millones de pesos. Y resulta, acontece que lo notifican 30 días antes y les dicen por allá en febrero, los últimos días de febrero, le dicen,
Pepito, te vamos a renovar el contrato por otros 3 meses. Entonces, listo, sigue abril, mayo, junio, lo contratan hasta junio. Segundo periodo de contratación de 3 meses. Sigue bien el trabajo y a los 30 días antes de que se acabe ese nuevo contrato le notifican de que lo van a volver a contratar otros 3 meses, ¿cierto? Entonces ahí se iría hasta septiembre, ya 3 mesecitos, 3 mesecitos. ¿Será que lo pueden contratar así indefinidamente, contratos menores a un año? Se podrá contratar así, no sé, 5 años, 6, 10 años. Contratos menores a un año se pueden, digamos, renovar las veces que sea. Para el ejemplo, lo hice de 3 meses. Para el segundo periodo de contratación fueron otros 3 meses. Para el tercer periodo de contratación fueron otros 3 meses. Ahí estaría trabajando 9 meses con 3 contratos. Yo te puedo seguir contratando así. ¿Tú qué crees? Cada 3 mesecitos. Profe, Bien, no, yo pienso que no se puede seguir contratando así porque eso ya se convertiría pues en un, ¿cómo se llama? Cuando el cargo sí o sí se necesita. Ahorita se me escapa el nombre de eso. Listo. Para que lo tengan presente y tengan claridad con esto. Si tienes un contrato a término fijo menor a un año, te lo pueden renovar hasta 3 veces. 3 veces. Pero a la cuarta vez, te tienen que renovar ese contrato como mínimo a un año. Para el ejemplo que puse, lo contrataron 3 meses, se lo renovaron otros 3 meses y se lo volvieron a renovar otros 3 meses. Ya para el cuarto periodo de contratación tienen que renovárselo como mínimo a un año. Listo, para que lo tengan muy presente. ¿Qué pasa si es al revés? O digamos que en el caso de que estaba contratado un año, yo soy el trabajador y estaba contratado un año, y me despiden al mes 6, sin justificación. ¿A qué creen que tengo derecho a recibir? Una indemnización, Muy bien, Zoraida, una indemnización, pero adicional que tengo derecho a recibir. la liquidación, Muy bien, Zoraida. Entonces, por concepto de un despido injustificado, yo podré recibir una indemnización y una liquidación, las dos cosas, ¿cierto? Diferente es que yo renuncio. Cuando yo renuncio, yo estoy renunciando, obviamente, a una posible indemnización, porque ¿por qué me van a indemnizar si yo soy el que estoy renunciando? A mí me liquidan el contrato, ¿cierto? Únicamente. Berlis. Instructor, yo tengo una pequeña duda que de pronto para algunos puede parecer tonta, pero, o sea, cuando no es lo mismo la liquidación, estoy hablando de liquidación, no de indemnización, que la liquidación y de cuando te despiden a cuando renuncias es diferente, solamente la liquidación, o eso va solamente por ley. Listo. Te voy a aclarar. La indemnización solamente te la pagan, la indemnización solamente te la pagan cuando eres despedida sin ninguna razón, sin ninguna justificación, sin ningún motivo para decir que eres despedida. Solamente porque quisieron y ya, no te dijeron por qué. No, tú no incumpliste con nada, ¿cierto? Entonces te tienen que indemnizar, por supuesto, y la indemnización en este contrato, por ejemplo, a término fijo, si es un año y la despidieron al mes 6, ¿cuánto le faltaba a ella para terminar el trabajo? Otros 6 meses. ¿Cuánto será el tiempo de la indemnización? Ese pago. Si le pagaban 2 millones, 2 por 6. 12, A 12 millones de pesos tienen que indemnizarle, por supuesto. Esa es la indemnización, pero la liquidación es algo muy diferente, que es lo que tú recogiste
durante ese tiempo que estuviste trabajando, como por ejemplo si te quedaron debiendo vacaciones, si te quedaron debiendo primas, si te quedaron debiendo algo de dotación, algún concepto de horas extras, ¿cierto? Todo se liquida ahí en la liquidación, valga la redundancia. Es diferente a la indemnización. La indemnización solo la recibes por un despido injustificado. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno. Ángel, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, qué pena, es que yo tenía una pregunta respecto a ese tema. Digamos que hay algún estándar mínimo, por así decirlo, en la ley de cumplimiento, o el acuerdo por las partes es diferente para cada empresa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos que cuando usted dice incumplimiento de una obligación por parte del trabajador como causal de despido, o sea, ¿hay algún estándar mínimo que uno diga, bueno, no sé, o sea, tengo que cumplir algo básico que diga en la ley, o es lo acordado en particular entre, pues, entre el contratante y el contratado? Mira, en todo este tema laboral hay que basarse siempre en el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo plantea algo global para lo que deberían tener las empresas, pero las empresas podrán crear sus estatutos del trabajo, ¿cierto? Y con esos estatutos de trabajo que se supone que están alineados a, a, a todo lo que dice la norma, es por medio del cual se entran a regular, entran a definir pues como ciertas obligaciones adicionales, ciertos derechos adicionales, ¿cierto? Que se van concertando, ¿cierto? Siempre que no vayan en contravía de lo superior, del Código Sustantivo del Trabajo y la normatividad colombiana en referencia laboral. Mm, mm, Entonces hay que tener presente que cada empresa podrá regular ciertos aspectos adicionalmente. No sé si te es claro, si de pronto tienes alguna otra duda. No, 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 sí, pues ya completamente claro. O sea, hay Listo. una Entonces norma. ten en cuenta que igual hay unas obligaciones y unos derechos globales que están en el Código Sustantivo del Trabajo, pero en cada trabajo en particular se pueden estipular otras adicionales, ¿cierto? Para beneficio o para que las partes han planteado eso. Entonces, por eso es importante leer el contrato, porque usted puede tener una obligación adicional, ¿cierto? Y no tiene pues como conocimiento de eso. Bien, voy a pasar, contrato a término indefinido. ¿Qué quiere decir? Pues que usted no tiene una fecha de finalización. Es el tipo de contrato que más les gusta a las personas porque brinda este tema de la estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? Digamos, más allá de la estabilidad laboral reforzada, que vamos a verlo más adelante, brinda esa estabilidad laboral, ¿cierto? Porque no sabes una fecha de finalización del contrato y aplica pues como reglas generales o características que puede ser verbal o escrito. Todos los contratos verbales se conocen o se entienden que son contratos a término indefinido. Brinda esa estabilidad laboral, entre más tiempo laborado, más alta es la indemnización, ¿cierto? Ay, profe, ¿cómo es la indemnización entonces el contrato a término indefinido? Porque como no tenemos una fecha de finalización, entonces ahí se mide para atrás, se empieza a mirar cuánto tiempo venía usted trabajando para empezarle a crear su indemnización por un despido injustificado. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos un contrato hora-labor o labor contratada, quiere decir que se firma o dura el tiempo de la construcción o ejecución de la obra, ¿cierto? Actividad o labor determinada. Sí o sí tiene que estar por escrito. Antes no era necesario, pero esta vez con la reforma laboral tiene que estar por escrito porque tiene que indicarse de manera precisa y detallada la obra, labor contratada o lo que se quiere atender. Listo, para tenerlo presente. Es un contrato muy bueno para, valga la redundancia, contratar a terceros. Y por último, tenemos el contrato ocasional o transitorio, que es menor a un mes, ¿cierto? Y se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador.
un contrato que, por ejemplo, yo necesito contratar a una persona, no sé, 15 días nada más al mes. Entonces, perfecto, se podría hacer. Tenemos un contrato de prestación de servicios. Ojo, estos contratos que vimos anteriormente, fijo, indefinido, hora labor y transitorio, ocasional, son contratos que están estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil. ¿Qué quiere decir? Que está en el Código Civil o en incluso una relación comercial que está en el Código de Comercio. No está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Primera claridad, no es un contrato laboral. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque la persona que te va a contratar bajo contrato de prestación de servicios no tiene ninguna obligación contigo, solo una, pagarte los honorarios por lo que tú vas a realizar, ¿cierto? Puede ser verbal o escrito, ¿cierto? Pero pues debería ser escrito, obviamente. Eh, la persona que te contrata no te va a ayudar a pagar tu seguridad social, no te va a dar prestaciones sociales, solamente tus honorarios. Listo. ¿Qué es lo que sucede mucho en el contexto colombiano y lo que es habitual ver? Es que lamentablemente el contrato de prestación de servicios se ha presentado para vulnerar, digamos de cierta manera, muchos derechos porque lo hacen pasar como un contrato que fuera de naturaleza laboral, ¿cierto? O sea que exigen los mismos elementos esenciales que vimos atrás para el contrato de prestación de servicios por completo y no debería ser así. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque mira, tú por contrato de prestación de servicios debes cumplir con tu actividad personal, por supuesto. Mm, no recibes un salario o remuneración, pero sí recibes unos honorarios por realizar esa función, por enviar unos informes, unas foticos, listo, por eso te van a pagar tus honorarios. Pero la subordinación o dependencia, pues no es completa, porque si bien yo puedo, por ejemplo, recibir directrices o una manera de cómo realizar lo que él espera de mí, ¿cierto? O cómo debo entregar esa función o esa labor, yo puedo estar subordinado en ese sentido, pero no en el horario. ¿Cierto? Porque a mí no se me puede exigir una jornada laboral bajo contrato de prestación de servicios, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Porque por prestación de servicios me toca pagar solamente a mí la seguridad social y no recibo prestaciones sociales. Entonces, y me vas a exigir una jornada laboral como un contrato de laboral, sabiendo que es de naturaleza civil. No se puede. Listo, entonces eso es ilegal y esto pasa actualmente en todos los municipios y en todas las entidades, muchas entidades públicas, ¿cierto? Para tenerlo pues como presente, pero no debería ser así. Para eso deberían entonces vincularse a la empresa, ¿cierto? Y no exigir una jornada laboral. Por prestación de servicios, tú prestas tu servicio, ¿cierto? Prestas el servicio de lo que te van a contratar. Porque si no, porque si te exigen una jornada laboral, entonces sucede lo que aparece en esta diapositiva, que es el contrato realidad, que quiere decir que tú le puedes demostrar al juez que esa persona te contrató por prestación de servicios y te estaba exigiendo un horario. Entonces, lo que quería el empleador era transformarlo como un contrato laboral, pero no era laboral. Entonces, señor juez, exíjale al empleador que por favor pague toda la seguridad social y todas las prestaciones sociales que dejó de pagar por contratarme bajo esa modalidad y no pagar lo que le corresponde por ley. No tienes por qué cumplir un horario en contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Lamentablemente es una práctica muy vulnerada en Colombia, pero bueno. No sé si hay algún comentario, alguna duda o voy a pasar. Bien, tenemos algo que es el periodo de prueba. Listo, es el tiempo por medio del cual se aprecian las actitudes del trabajador, se mira si cumple con las funciones que quiere el empleador y tiene esas competencias o habilidades que se esperan para poder satisfacer esa relación laboral. Es de 2 meses máximo el periodo de prueba para los contratos de aprendizaje es de 3 meses. Eh,
paso acá. Hey, no es lo que creen, lo de la diapositiva, pero resulta acontece que al trabajador se le puede pagar una parte en salario y otra en lo que se llama pago en especie. El trabajador se le puede pagar el salario en dinero y una parte en especie compuesto por bienes o servicios que el empleador suministra al trabajador y se deben fijar pues en el contrato. Pueden ser por alimentación, vestuario, vivienda, bienes, por ejemplo, los mayordomos que deben cuidar una finca y que les dan la vivienda y alimento incluso. Eso podría ser un pago, un ejemplo de un pago en especie. Tenemos un auxilio de transporte. El auxilio de transporte para este año quedó 249,095. No se paga en estas circunstancias. Cuando devengan más de 2 salarios mínimos. Cuando la empresa te suministra el transporte de la casa a la empresa. Aunque hay empresas que suministran transporte y te dan hasta el auxilio de transporte. Listo. Cuando estás incapacitado, cuando vives cerca del trabajo, ¿y cuánto será cerca? La Corte Constitucional ha dicho que 1 kilómetro, que tú puedes llegar a tu empresa caminando 1 kilómetro y puedes devolverte otro kilómetro. Y que si vives en ese rango no tienes derecho a recibir auxilio de transporte. Cortico, mucho. Muy en esa distancia. Bueno, si se excede ese kilómetro, te deben conceder auxilio de transporte. Listo. Yo no sé si sabían, pero incluso una compañera lo mencionó, creo que el día de ayer, con este tema de la jornada laboral, pues hay una reducción significativa que ha venido siendo gradual, precisamente ¿para qué? Para adaptarse, digamos, a una jornada laboral más, digamos, justa y que esté alineada con otros países. Bueno, entonces se pasará de 48 horas semanales a 42 horas semanales. A partir del 15 de julio del 2026 ya se quedará en 42 horas semanales, lo que debería ser de común acuerdo entre lunes a viernes o lunes a sábado, ¿cierto? La idea es pues llegar a trabajar cuando mucho 7 horas diarias. Bien, voy a pasar acá. ¿Cuáles son los elementos que componen la seguridad social? Dígame en qué compone la seguridad social, ¿qué creen? La EPS, la ARL, ¿Sí? PSARL, ¿qué más? ¿Qué dice Oscar? Bueno, creo que está salud, pensión, ARL, caja de compensación. Súper bien, le atinaste a todas. Son esas cuatro. Salud, obviamente que si estás trabajando, pues se supone que estás en el régimen contributivo. Entonces tienes la posibilidad de contribuir a la salud. Entonces a ti se te descuenta un porcentaje y el otro lo paga el empleador. Mm, pero también hay algo que se llama la pensión, que digamos es el dinero que espera recibir un colombiano a partir de que llegue a ciertas semanas cotizadas y una edad. Y hay tres tipos de pensión, que es la pensión de vejez, precisamente cuando se cumple con eso, las semanas, la edad, principalmente, y también tenemos una pensión de invalidez cuando una persona tiene un accidente laboral que tiene una pérdida de capacidad del 50%. Quiere decir que su capacidad se redujo del 50% y que por eso hay que pensionar. Y el último tipo de pensión es la pensión de sobreviviente, ¿cierto? Quiere decir, aquella persona que estuvo cotizando al sistema de pensión y que legítimamente puede reclamar los herederos, pues o su hijo o su cónyuge, ¿cierto? Para tenerlo presente. Y tenemos la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales, que es la encargada precisamente de eh, no solo apagar fuegos cuando esté, digamos, el accidente laboral, sino prevenirlos, ¿cierto? Y por eso
son los encargados de también divulgar de ese tema de la salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno. Y por último, las cajas de compensaciones, como decía el compañero, es a donde estamos afiliados, que puede ser con Fama, con Penalco, Cafán, no sé cuál más hay. Bien, ¿y cuáles son los elementos de las prestaciones sociales? ¿Cuáles serán nuestras prestaciones sociales? Sí. Bueno, creo que las prestaciones sociales, no sé si entre ahí las cesantías, prima, vacaciones, auxilio de transporte, pues de pronto, no, pues hasta el momento creería que esas. Listo, gracias. Y le atinaste a unas, pero a otras no. Las prestaciones sociales son las cesantías, que básicamente es un ahorro que se va teniendo ahí durante el tiempo que usted está trabajando para cuando usted quede sin trabajo, usted pueda retirarlas. Que las podrá retirar, digamos, cuando esté vinculado al trabajo solamente para educación o vivienda, ¿cierto? Pero digamos que es un ahorro que se va teniendo ahí para usted cuando usted quede desempleado tenga un colchoncito, ¿cierto? Y tenemos los intereses a las cesantías. Esas cesantías generan unos intereses y se pagan anualmente a la cuenta de nómina, ¿cierto? Y tenemos, ojo, que las vacaciones no es una prestación social, es un descanso remunerado, porque usted descansa y se le paga, ¿cierto? Pero no se constituye como una prestación social, es un descanso remunerado. Y tenemos la prima, que se paga un salario normalmente dividido en la mitad, o sea, 6 meses la mitad de lo que te pagan en el salario y la otra mitad finalizando el año, normalmente. Y por último tenemos la dotación, que yo no sé si sabían, pero la dotación se tiene derecho a recibir 3 veces al año, ¿cierto? Cada 4 meses. Y la dotación se supone que es un vestido completo, una camisa, un pantalón y unos zapatos. Es muy diferente a los EPPs, que son los elementos de protección personal. De acuerdo al trabajo, de acuerdo al tipo de riesgo, hay unos implementos de seguridad y salud para el trabajo en donde se estipulan que son diferentes a la dotación, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar acá. Hay que tener en cuenta esto. Hay unas clases de acoso laboral que son digamos, un conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar o amedrentar al trabajador. Tenemos el maltrato laboral, que es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante, que se ve mucho. Yo no sé si han visto noticias laborales, no sé si vieron un caso de un señor que le estaba gritando a un empleado, una empleada, que le pusieron una multa, una sanción, perdón, eh, digamos que muy significativa. Bien, tenemos persecución laboral, digamos que cuando hay carga laboral, ¿cierto? Donde haya arbitrariedad, donde se quiera como que la persona sea el que renuncie, como cansándolo, ¿cierto? La discriminación laboral es, digamos, cuando hay tratos diferenciados por tu raza, credo, ideología política, cualquier tipo de estirpe o condición humana. El entorpecimiento laboral, que es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor, cuando te ocultan elementos esenciales para poder cumplir con tus funciones. La inequidad laboral, cuando te dan funciones a menosprecio del trabajador. Supongamos que 2 trabajadores tienen el mismo cargo, ¿cierto? Pero uno lo ponen a desempeñar ese cargo y a otro lo ponen a lavar el baño. Entonces, ahí hay asignación como a menosprecio. Y también tenemos una que es desprotección laboral, que básicamente es cuando no nos dan los elementos de protección personal. Hey, están ahí, dígame si han escuchado, si han entendido, a ver si Sí, no estoy señor. Sí, solo. profe. Sí, instructor. Bueno, muchas gracias.
Tenemos una denuncia por acoso laboral. Todas estas conductas las podemos denunciar hasta la inspección del trabajo, la oficina del trabajo de su respectivo municipio. En caso de que en ese municipio no lo haya, le toca ir a la cabecera más grande o principal, personeros municipales o la Defensoría del Pueblo por la página web. Tienes 3 años para denunciarlo, no puedes dejar pasar esos 3 años porque ya no podrías hacer nada. Bien. Hey, hay unos pasos que debe seguir el empleador para poderte despedir. Eso no es como que vea su carta de renuncia o si lo va a hacer, ve su carta de despido. Si lo va a hacer, pues debe contemplar como mínimo tener la indemnización. Pero digamos que lo recomendable es primero identificar correctamente la justa causa. Ahí dice cuando es con justa causa. Entonces, listo. Primero identificar qué fue lo que él hizo que estaba en contra de las obligaciones que tenía o de las prohibiciones, ¿cierto? ¿Cuál es la causa objetiva de por cuál lo voy a despedir? Recolectar las pruebas suficientes que demuestren irrefutablemente la falta, notificar al trabajador para que se presente a descargos de acuerdo a las conductas que se le indilguen, ¿cierto? Entonces, vea, este es el documento, mire, esto es lo que sucedió, lo llamo a descargos para que me diga qué pasó. Recibir los descargos del trabajador, evaluarlos y decidir de acuerdo a ellos. Si la decisión es despedir al trabajador, comunicarle la carta de despido, indicando claramente las causas o razones por las cuales se despide, con la finalidad precisamente para no malinterpretarse que fue con una sin justa causa, sino que hay una causa objetiva. Si el trabajador goza de estabilidad laboral reforzada, solicite autorización del inspector de trabajo. Resulta, acontece que si usted tenía contratado o usted es ese trabajador que goza de esa estabilidad laboral reforzada, quiere decir que están cuestiones de salud y lo despidieron, una mujer en estado de embarazo y la despidieron, una persona próxima a despensionarse la despidieron, o una persona que pertenece a la junta directiva de un sindicato y la despidieron, usted goza de una estabilidad laboral reforzada, quiere decir que usted no lo pueden despedir, ¿cierto? Tiene que esperar a que el inspector de trabajo reevalúe esa situación porque usted goza de esa estabilidad laboral reforzada. Y por último, en caso tal de que sí lo pueda despedir, pues precisamente liquidar el contrato y pagar salarios y prestaciones, pagar lo que le dé, ¿cierto? Esos son como los pasos con justa causa. Y ahora sin justa causa, pues como mínimo pagar obviamente la indemnización y la liquidación. Para la liquidación laboral, pues yo, por ejemplo, puedo coger estas herramientas que son gratuitas para liquidarme los contratos. Por ejemplo, aquí comparto esta pestaña, es la página de gerencia, liquidador de contrato, ¿cierto? Yo siempre tengo que llenar el salario, el auxilio de transporte, la fecha de terminación del contrato, fecha de corte de pago del último salario. Bueno, lleno toda esta información y calculo mi liquidación. Ah, que quiero de pronto esta otra. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es. Esta es la del Ministerio del Trabajo. Aquí está mi calculadora, las instrucciones para utilizarla, ¿cierto? Los términos de uso. Y usted empieza a llenar la información. Trabajadas a tiempo completo o por días. Listo. Y empieza a liquidar. Liquidación para empleado, liquidación para empleador, trabajo suplementario. Por ejemplo, quieres liquidarlo en esta última que es la de acá, este enlace. Bien. Esta me gusta mucho, la calculadora de liquidación más simple de Colombia, totalmente gratuita. Convenciar mi liquidación, empiezo a liquidarme el contrato, como los datos y le doy calcular, ¿cierto? Y me va a generar la liquidación. ¿Por qué? Porque nos llaman al trabajo y nos dicen, ay, venga por la liquidación, venga a firmar. Y usted mira ese papel y usted cree que sí, que le están dando la liquidación que corresponde, pero no sabe si lo están tumbando o no. Ángel, ¿vas a decir algo? Sí, profe, qué pena, tenía una pregunta. Digamos que yo tengo una empresa
registrada, pues soy socio de una empresa, por así decirlo, pero a la vez soy trabajador de la misma empresa. Ok. O sea, eso tengo que cumplir estrictamente todo lo que se está mencionando aquí o tengo pues de pronto alguna otra cosa adicional o no tengo que cumplir cosas así. Hay que tener en cuenta algo, es que hay cargos que son de manejo, llama, ¿cómo es? Llama manejo y confianza. Son unos cargos eh, que, digamos, son atribuibles a las personas que tienen cierta, no solo ciertos conocimientos, sino en el caso que planteas, que eres socio de una empresa, ¿cierto? Todo se tiene que dejar bajo, si se está de acuerdo en esa sociedad, se tiene que dejar estipulado bajo actas, ¿cierto? De la empresa, en donde se estipule los alcances, los límites de esa sociedad y de tu rol como socio, pero que también con tu capacidad de conocimiento contribuyes algo a la empresa. Entonces, tú por esa contribución vas a tener un beneficio, ¿cierto? Aparte del que tienes por ser socio, ¿cierto? Simplemente que hay que estipularlo en el contrato, hay que mirar en esa sociedad cómo se deja en las actas o en la junta directiva de la empresa. Bien. Para que sepan entonces, este tema de la liquidación es importante porque pues que no les vayan a dar menos de lo que merecen. Plazo de la liquidación, pues básicamente eso sí tiene un vacío normativo porque no hay un plazo establecido, no sé por qué no lo han puesto, pero se supone que la liquidación debería pagarse pues al otro día de cuando se terminó el contrato, mínimo 5 días. Para hay empresas que lo hacen a los 15, al mes, hay empresas que no lo hacen, entonces es deber pues como de trabajador pues estar pendiente de su liquidación. Indemnización, pues ya sabemos que nos indemnizan por habernos despedido sin justa causa. Y por acá está el tema de la estabilidad laboral reforzada. Se los decía ahora, ningún trabajador va a poder ser despedido cuando se encuentre en una situación de debilidad manifiesta. ¿Qué quiere decir? Que está enfermo, o sea, por una cuestión de salud, que es una mujer en un estado de embarazo, ¿cierto? Aquella persona que está próxima a pensionarse, aquella que por fuero sindical, quiere decir que pertenece a la junta directiva de un miembro de un sindicato, perdón, o incluso, ojo con esta, no podrá ser despedido sin justa causa, o sea que no hay ninguna razón objetiva. Sin justa causa no podrán despedir al hombre que tiene a su mujer o a su compañera permanente o a su cónyuge en estado de embarazo y ella no está laborando. No puede ser despedido sin justa causa porque goza de esa estabilidad laboral reforzada, dado de que si lo despiden, pues esa familia se queda sin el sustento. Bien, por acá voy a terminar la clase del día de hoy. Quiero saber si hay alguna duda, alguna inquietud. Yo ya me voy a ingresar nuevamente, voy a ver si lo permite, porque Sofía estaba caído. Entonces voy a ingresar acá para que podamos hablar del tema de la guía de aprendizaje, de la grabación que ya mencioné que ya quedó completa. Ayer no cargó toda, pero entonces ahí va a quedar en la plataforma y también va a quedar como esta. Entonces permítame, yo veo si puedo ingresar acá, si me dejan, porque la verdad no tengo acceso. Vamos a ver. No, ahí se queda. Ahí se me queda la página. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así ha estado toda la tarde y necesitaba calificar, necesitaba subir la clase del día de ayer, solo que no había quedado completa y no quiere cargar, de ahí no pasa. Bueno, entonces espéreme en un momento. Yo abro aquí un archivo. Debo
improvisar con, así no sea la misma, espérenme, yo pongo aquí una guía de aprendizaje. Tengo yo una guía de aprendizaje por acá. Formatos. Archivos, no encuentro. Bueno, creo que sí, aquí hay uno. Me toca con esta explicarles. Miren que, por ejemplo, ahí pueden ver en la pantalla en la grabación que no me conecta a Sahuna. Sí, bueno, esperaré que quede habilitado, me permita el ingreso. Voy a volverle a dar a ver si de pronto. Ah, a ver. Profe, a mí ya me dejó ingresar por Sajuna. Sí te dejo ingresar, porque a mí no. Es que yo desde esa desayuno, no me da. Yo lo tengo ahí y no me da. Permíteme. Tan extraño. Me va a tocar con esto. Y les voy a poner. Es la misma guía de aprendizaje. Voy a buscar los resultados de aprendizaje. Para decirles cuáles son las dos evidencias. Listo. Entonces, bueno. ¿Me podrían confirmar si están viendo? Sí, señor. Listo. Ayer hablamos de este taller. Espérate, yo lo acerco otro poquito. Ayer hablamos de este taller, que fue la primera evidencia. Y hablamos de un foro. De un foro que fueron las dos evidencias iniciales del primer resultado de aprendizaje. Ahora vamos a ver las dos evidencias del segundo resultado de aprendizaje. Yo voy a intentar a ver qué me pasa con Sayuna, a ver si restablezco la contraseña, porque no me ha querido dar desde la tarde. Bien, vamos con la segunda, el segundo resultado de aprendizaje, que está acá, a partir de acá. Listo.
Así les va a aparecer en la guía de aprendizaje a ustedes, igualito. Reconocer los derechos humanos con base en los laborales, con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los 2 trabajos que van a realizar? Van a hacer este informe sobre trabajo decente, que básicamente hay que contestar varias preguntas. Tienen que leer estas preguntas y contestarlas. Profe, ¿de dónde las contestamos? Miren que en el componente formativo está los diferentes documentos que les van a servir para contestar estas preguntas. Todas son preguntas. ¿Cómo me van a entregar el resumen de esta evidencia? Es un informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a las preguntas en PDF, mínimo 3 páginas. Y aquí dice que hay que remitirse al área correspondiente. ¿Se acuerdan ayer donde les mostré que aparecía el primer resultado de aprendizaje? El taller, el foro. En la parte de abajo va a estar el segundo resultado de aprendizaje, va a aparecer este informe, ese informe que tenemos acá, y solamente otra evidencia, porque se supone que esto tiene 4 evidencias, ese segundo resultado de aprendizaje, y yo solamente les voy a poner 2. Solamente son las que les van a aparecer habilitadas al momento de que ustedes ingresen a Sajuna. Ahí solamente van a ver 2, que es el informe que acabo de decirles. Este foro no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Este gráfico no hay que hacerlo, pero esta infografía sí hay que hacerla. Entonces, básicamente es ese informe y esta infografía que está acá subrayada. Listo, esto es para tenerlo presente. Por ejemplo, la infografía dice, realiza la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos, ¿cierto? Y vas a describir cada uno de estos aspectos, que es el derecho a la huelga, cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga, ¿cierto? Esto lo vas a hacer en una infografía. ¿Cómo me la vas a entregar? En formato JPG, ¿cierto? O sea, en imagen, mínimo una hoja o máximo 2, y te vas a remitir al área correspondiente de Sajuna para subir esa evidencia. Entonces, de este segundo resultado de aprendizaje, tenemos este informe por entregar que tiene todas las preguntas y segundo, la infografía. A ustedes les va a aparecer en Sajuna, listo, solamente habilitado esas 2 evidencias y pues las suben. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional. Yo voy a intentar verle, sí. Instructor, para la infografía podemos usar herramientas como Canva y Lo que sea. otros. En Canva ya están los formatos. Utiliza uno de esos. Lo que necesites. Listo. Gracias, ¿Qué más? instructor. Con gusto. Zoraida. Profe, yo tengo una duda con lo del video, pero de lo de la clase de ayer, de la Sí. evidencia de la clase de ayer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque pues para mí me queda complicado pues reunirme con cierta persona, por eso yo siempre he sido un grupo sola, o sea, sola. Listo. Entonces hay grupos ya definidos que han comenzado desde que empezó el curso. Ahí, ¿cómo haría? Listo. Mira, no hay inconveniente. Están las 2 posibilidades. Ese es el único, digamos, el único trabajo que deben subir, digamos que donde ojalá se vea la participación del sociograma de cada uno, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes se remiten a la rúbrica, tienen que mirar qué les califica más. El sociograma tiene un 30%, tendría que ser que también cumplan con lo otro para poder pasar. Pero muy bueno si en el sociograma pueden hacerlo con un video que puedan subirlo a Drive o algo donde yo pueda saber si usted el tema que eligió lo entiende por lo menos. Si usted no se puede hacer con un grupo, pues me puede hablar de precarización, de tercerización o de laborización, ¿cierto?
de manera individual, pero sobre un tema concreto que vaya ligado a una realidad, digamos, es decirme que la precarización, ¿cierto? Y los que se puedan hacer en grupo, pues por supuesto lo hacen en grupo, pero eso todo tiene que ir subido de manera individual. ¿Listo, Zoraida? Sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Profe, ¿para cuándo es la actividad? Todas estas actividades, yo les di un plazo ayer, yo les dije que tienen esta semana y máximo la otra, pero no significa que pues yo no avance, porque yo mañana empiezo con otras dos actividades, ¿cierto? En total son 8, esas son las que debería realizar, las que voy a calificar, con las que se cuenta instrumento de calificación, que es por medio del cual yo voy a evaluarle o ponerle una nota, que aprovecho para mostrarles acá. Voy a mirar si me deja compartir esto. A ver, ustedes pueden ver aquí un cuadro en Excel. Sí, instructor. Sí, señor. Listo. Entonces yo acá voy a poner los nombres y apellidos de cada uno. Carolina, Andrea, Carlos. Listo. Entonces, por ejemplo, hizo el taller. Recuerde que es por encima del 70% que pasa la evidencia. Entonces, el primer resultado de aprendizaje tiene estas dos evidencias. Supongamos que sacó 70. Y aquí sacó 50. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a promediar estas dos notas para asignarle a la nota final del resultado de aprendizaje 1, ¿cierto? Para que lo tengan presente, que cada evidencia suma, cuenta y tiene sentido para yo poder justificarle a ustedes por qué aprobó, por qué no aprobó cada resultado de aprendizaje. Entonces, de las dos evidencias de ayer, yo promedio estos dos, entonces supongamos que este sacó 100 y aquí sacó 90, pues seguramente aquí va a sacar 90, ¿cierto? Promediando pues estos dos. Y lo mismo con todas, entonces las de hoy son un informe y una infografía, véalas ahí. Entonces, ojalá pase por encima del 70, si pasa así raspadito, pues va a sacar 70. Lo mismo con las 2 de mañana, para asignarle la nota final. Y lo mismo con las últimas 2 de pasado mañana, ¿cierto? Con todas las que nos vamos a ir yendo. ¿Hay claridad cómo se le va a asignar la nota? Sí, instructor. Yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Será Tranquilo. que yo no estaba en el momento en el que usted lo informó, pero escuché a la compañera que dijo algo sobre un video y no tengo ni idea de qué está hablando? Listo, mira. Yo ahorita voy a restablecer entonces la contraseña de Sayuna para saber si me permite ingresar directamente porque solamente me había podido ingresar desde Sofía, desde mi rol de instructor. Ahí vas a poder tener la grabación completa de la clase del día de ayer. Sin embargo, rápidamente a modo de que lo veas acá, te informo que la clase del día de ayer tenía un foro. Este foro, si tú te vas a la guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje es donde están todas las evidencias. Tienes que abrir la guía de aprendizaje de la fase de planeación, donde está esta información. Y haces este foro. Entonces mira que acá dice, conformarán grupos de trabajo organizados bajo orientaciones del instructor. Pues básicamente es que si usted tiene su grupo, hágase con su grupo. Si usted se va a hacer sola, hágalo solo. Listo. De acuerdo con las respuestas dadas en la pregunta anterior, ¿cuáles son las actividades económicas de su región? Seleccione un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización o deslaborización. Y tiene que representarlo a través de un sociograma. ¿Cómo así? Tienen que grabar una situación laboral concreta, ¿cierto? No se tienen que extender mucho, pero sí tiene que haber claridad en el concepto que usted elige. Precarización, tercerización o deslaborización. ¿Listo? Para que lo tengan presente y eso se sube
a la respectiva área del foro. Entonces te recomiendo que leas la guía de aprendizaje y que también pues como que profundices con la guía con la grabación del día de ayer. ¿Listo? Gracias, instructora. Con gusto. No siendo más, martes 24 de febrero, segunda clase para el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Si no hay más dudas o inquietudes, se pueden desconectar. Y pues obviamente nos vemos el día de mañana y voy a tocar temas de derecho laboral colectivo y acciones constitucionales. Cuéntenme cómo creen que se puede proteger uno laboralmente. ¿Listo? Nos vemos mañana. Gracias, profe. Listo, con gusto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Andrea. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Zoraida. Gracias, instructor. Con gusto. Listo, listo. Falta Ezequiel y Jamie. Eso, profe, gracias, nos vemos. Listo, Ezequiel. Nos vemos. Jamie, dudas, inquietudes. Hola, hola. Listo, ¿no estás? Chao, chao. Doy por terminado la segunda clase del técnico de contabilización de operaciones comerciales y financieras en esta modalidad virtual. Voy a detener la grabación para subirla a la plataforma. Chao, chao.